Buenas tardes. Nuestro grupo tiene como temática autonomía universitaria y todo lo relacionado a nuestra Universidad San Carlos de Guatemala. En Guatemala, desde los gobiernos de la Reforma Liberal hasta el prolongado periodo del general Jorge Ubico Castañeda, nuestro país fue dirigido por gobiernos que negaron al guatemalteco libertades de acción y de pensamiento. A lo largo de todo ese dilatado periodo, ninguna institución pudo gobernarse por sí misma, sino que debió sujetarse a la voluntad absoluta y violenta de los gobernantes, casi siempre militares. Se entiende como autonomía universitaria al conjunto de ideas provenientes de una población estudiantil que busca el acceso al libre conocimiento. Durante nuestros gobiernos antepasados, nuestros gobiernos no permitían al ciudadano poder tener libertad de cátedra, libertad estudiantil, y todo esto se dificultó hasta el gobierno de Jorge Ubico Castañeda. La tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala buscó como un decreto en el cual se autoriza, que es el decreto número 12, donde autoriza a la Universidad San Carlos de Guatemala como autónoma. ¿Qué quiere decir autónoma? Que es libre de pensamiento, de cátedra y libre de ejercer como una casa de estudios. Este decreto fue liberado el 1 de diciembre de 1945. Las principales reformas que se lograron fue de que la universidad es libre, es presupuestada por el Estado, tiene instalaciones, y aparte de que se puede elegir libremente al rector que cuide de instalaciones y del alumnado. Las posibilidades que tienen los alumnos para buscar soluciones al país, y sobre todo de que es libre de conocimientos y de ejercer sus estudios. Significado de los elementos del escudo de nuestra Universidad Nacional y Autónoma de San Carlos de Guatemala. La tiara y las llaves del pontificado corresponde a la categoría internacional que le fuera otorgada por el Papa Inocencio XI el 18 de junio de 1687, es decir, 11 años después de fundación Pontificia Universidad del Reino de Guatemala. La efigie de San Carlos de Borromeo, patrono del Reino de España, don Carlos II. La torre y los dos leones, que corresponde al escudo de armas del rey de España y que vendrían a representar a los reinos de Castilla y León. Las dos torres, la columna del lado izquierdo con la leyenda Plus y otra del lado derecho con la leyenda Ultra, las cuales significan el alto nivel académico de la universidad. En la parte inferior podemos observar al apóstol Santiago, pues la que es hoy Antigua Guatemala recibía el nombre de la muy noble y leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Los tres volcanes, Agua, Fuego y Acatenango. El triunvirato dictó el decreto por el cual se concedía la autonomía a la Universidad Nacional. La parte trascendental del decreto indicaba que los anhelos más legítimos de los sectores intelectuales del país eran la organización de la universidad en forma que respondiera a las realizaciones de una auténtica cultura que el pueblo esperaba de ella. Además, había sido fermento valioso de la revolución que se había vivido, la decisión de estudiantes y profesionales dignos de llevar la autonomía universitaria para poner al alma mater a salvo de las agresiones dictatoriales. Bosquejo histórico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Apenas consolidado el Reino de Guatemala, uno de los primeros encargos que hizo la ciudad de Guatemala a sus
procuradores ante el Consejo de Indias fue súplica de que para bien de todas las provincias centroamericanas se le concediera la fundación de una universidad al estilo de la Salamanca. El obispo marroquí, al ver fallar sus gestiones pro-universitarias, decidió al menos fundar un colegio mayor, o sea, de estudios universitarios. Los padres jesuitas pusieron en pleito para que el legado de Crespo Suárez no tuviera efecto, hasta que, debido a los esfuerzos de Payo Enrique de Rivera, obispo de Guatemala, y al decidir apoyo del ayuntamiento de la ciudad, se logró por fin, después de más de un siglo de peticiones, la real cédula de fundación del 31 de enero de 1676. En el año de 1777, la universidad es trasladada al Valle de Ermita, en la Nueva Guatemala de la Asunción. Ello deriva de la destrucción que sufrió la ciudad de Santiago de los Caballeros en 1777, lugar donde funcionó después de su fundación. La Universidad de San Carlos de Guatemala, durante su historia, ha recibido diferentes denominaciones, entre las cuales tenemos Real Universidad de San Carlos, Real y Pontificada Universidad de San Carlos, Academia de Estudios, Universidad de Guatemala, Universidad Nacional Estrada Cabrera, Universidad Nacional de San Carlos y Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala, dentro de la formación económica social guatemalteca, nosotros, para comprender de mejor forma esta afirmación, deberíamos retroalimentarnos de los conceptos y definiciones relativos a la formación económica social, base a la estructura económica y superestructura de temas ya desarrollados. La organización legal de la Universidad de San Carlos de Guatemala dice: la Constitución Política de Guatemala regula algunas instituciones que tienen el carácter autónomas. Entre ellas se encuentra la Universidad de San Carlos. En el artículo 82 dice: autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal, le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior y la educación profesional universitaria estatal. La organización legal de las Universidades de San Carlos de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala regula algunas instituciones que tienen el carácter de autónomas. Entre estas se encuentra la Universidad de San Carlos de Guatemala. En su artículo 82 habla de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. El orden jerárquico de las normas que la rigen a la Universidad de San Carlos de Guatemala son esencialmente las siguientes: Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente el capítulo 2, Derechos Sociales, sección 5, Universidades, artículos del 82 al 90, y la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos, el Decreto 325 del Congreso de la República de Guatemala. Su forma de gobierno está estipulada en el artículo 83 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos. Establecen que el gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala corresponde al Congreso Superior, que se integra de la siguiente forma: el rector, quien lo preside, los decanos de las facultades,
un representante del colegio profesional egresado siempre de la Universidad de San Carlos de Guatemala que corresponda a cada facultad, un catedrático titular por cada facultad y un estudiante por cada facultad. Los fines y objetivos que persigue la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente en su ley orgánica se le atribuye a la Universidad de San Carlos de Guatemala, son los siguientes: elevar el espíritu de los habitantes, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico, colaborar con el estudio de los problemas nacionales. San Carlos de Guatemala, específicamente en su ley orgánica se le atribuye a la Universidad de San Carlos de Guatemala, son los siguientes: elevar el espíritu de los habitantes, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico, colaborar con el estudio de los problemas nacionales. La Universidad de San Carlos de Guatemala ha perseguido su autonomía desde 1944, pero no fue hasta el 1 de diciembre de 1945 que entró en vigor el decreto 12, el cual otorgó la libertad y autosuficiencia de ejercer como casa de estudios. Se entiende como autonomía universitaria a todo el conjunto de ideas provenientes de la población estudiantil que buscan el acceso al libre conocimiento. En aquel entonces, justo en la época de Manuel Estrada Cabrera, la educación superior se vio limitada a cierto tipo de temáticas y enseñanza que generó un descontento en la población. Sin embargo, el camino para transformar el sistema universitario comenzó en 1920 con el surgimiento de organizaciones estudiantiles, sobre todo de la Asociación de Estudiantes Universitarios, la AEU, en sus letras. Esto contribuyó a motivar a la ciudadanía, pese a los esfuerzos en esos años. Entre 1931 y 1939, el intento de autonomía se vio suspendida por el general Ubico. No fue hasta 1940 que los movimientos estudiantiles tomaron fuerza, en donde el protagonismo fue la asociación. El derecho, conformado por alumnos de diferentes facultades. De esa manera, en 1944, la Sociedad de Auxilios Mutuos del Magisterio y el Sindicato de Maestros alzó la voz al enterarse del despido injustificado de catedráticas casadas. En junio, se realizaron manifestaciones masivas para pedir la renuncia del presidente Ubico. El 1 de junio de 1944, Jorge Ubico renunció a su cargo y la USAC recibió el decreto número 15, el cual otorgó de forma provisional la autonomía económica. Más tarde, la Asamblea Legislativa aprobó la primera ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, bajo el decreto número 103. Los fines y objetivos de la Universidad de San Carlos. Los fines y los objetivos que la legislación, específicamente su ley orgánica, le atribuye a la Universidad de San Carlos de Guatemala son: elevar el nivel espiritual de los habitantes, conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber científico, colaborar con el estudio de los problemas nacionales. Dichos fines son muy nobles, pero en la praxis social resultan demasiado amplios como para pretender cumplirlos. Ello debido a que los múltiples factores que acechan a nuestra casa de estudio, tales como la represión, tanto como la política como ideológica, intervenciones tanto como internas como externas, la asfixia presupuestaria por parte del gobierno, entre otros. La situación que es común en las universidades estatales de Latinoamérica. Por tal motivo se sostiene que si en verdad las universidades latinoamericanas pretenden cumplir sus compromisos
con los sectores populares que luchan por su liberación, deben atender a dos fines fundamentales: coadyuvar la transformación de la realidad nacional y luchar por la superación de la dependización económica, cultural y tecnológica. Así, la puntualización del Dr. Rafael Cuevas del Cid, ex rector de la Universidad de San Carlos, quien para estos fines puede realizarse los siguientes. Señala como objetivos inmediatos los siguientes: proporcionar el conocimiento profundo de la realidad nacional, desarrollar la cultura y el saber científico a través de la docencia, la investigación y la fundación social como medios de la liberación del hombre para promover la transformación fundamentales del país que requiere. La autonomía universitaria, para su definición, sería, en términos genéricos, la autonomía significa la facultad de gobernarse. Al hablar específicamente de autonomía universitaria, la autonomía significa la facultad de reglamentarse, darse sus autoridades y desarrollar la actividad que En términos generales, la autonomía significa la facultad de gobernarse, quiere decir tomar sus propias decisiones. Definiendo el término autonomía universitaria, según Orozco 2020, indica la facultad de reglamentar, darse sus autoridades y desarrollar actividades que se le ha encomendado. ¿Cuáles serán esas actividades? Como lo es dirigir y orientar la educación. Quiere decir, rige sus propias autoridades sin injerencia del poder político, decidiendo sus propios estatutos y programas de estudio. Por eso, tiene la capacidad de conducirse a sí misma. Existen dos aspectos muy importantes desde el inicio de la universidad, los cuales les presento a continuación. Primero, desde que fue fundada, gozaba de una relativa autonomía que no se compara a la autonomía actual, por la simple razón que solo dependía de sus estatutos. Las fuentes de ingreso eran propias. Los estudiantes, profesores y cuerpos administrativos gozaban de sus privilegios, aún en asuntos judiciales. El segundo aspecto habla sobre la historia que inicia el 1 de diciembre de 1944 con el decreto número 12 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, uno de los primeros y más grandes aportes de aquellos gobiernos. El decreto número 12 de la Junta Revolucionaria cuenta con 7 artículos que habla sobre el inicio de la autonomía de la universidad. Fue reconocida a nivel constitucional en la Constitución de 1945 en su artículo número 84 que dice: la Universidad de San Carlos es autónoma y se gobierna de acuerdo con la ley respectiva y sus estatutos. El Estado contribuirá y asegurará el patrimonio universitario y consignará anualmente en el presupuesto la partida destinada al sostenimiento de la universidad. En palabras del doctor Cuevas del Cid, dice: en la medida en la cual podamos ejercer plenamente la autonomía, cumpliendo con los objetivos y fines de la universidad, esta dejará de ser un valor vacío del contenido, para tornarse en algo vivo que el pueblo sabrá defender cuando quiera tocársele. Para que la universidad pueda cumplir con sus fines, es necesario que cumpla con un régimen de autonomía organizativa, los cuales son: primero, autonomía legislativa. Esta tiene la capacidad para dictar sus propias normas, incluso autolegislarse. Sobre el actual o actuar, tanto de sus estudiantes como de sus docentes, investigadores y autoridades que conformamos esta casa de estudios. Al ingresar a los estudios se subestiman
los estudios y salarios con el pago de sus impuestos. Se espera que se cumpla con las siguientes expectativas: una actitud responsable de todos los que la integran en cumplimiento de sus obligaciones, entrega a conciencia del estudiante en la búsqueda y logro de su formación académica, asumiendo el docente plenitud y forma científica fundación de su enseñanza, una participación activa, ser difusor de la cultura y la ciencia, cumpliendo con el lema "id y enseñar a todos", asumir el compromiso de defender nuestra autonomía, ya que constituye la única forma en que podemos proporcionar el cumplimiento de las expectativas enunciadas. El área económica. El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, de Guatemala, dice: es una organización guatemalteca que se trata de un órgano con carácter de entidad estatal, descentralizada, semiautónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones que tienden al desarrollo de sus fines. El INE está adscrito al Ministerio de Economía, siendo su duración indefinida. Entre algunas de las funciones del Instituto Nacional de Estadística están: investigar y definir las necesidades de información que requieran las distintas actividades del país, supervisar y coordinar y evaluar las operaciones de investigación, recolección, formación, análisis y divulgación que lleva a cabo el Sistema Estadístico Nacional, ejercer, coordinar y evaluar las operaciones de investigación, promover y ejecutar programas de capacitación de personal y asistencia técnica, promover, organizar, dirigir y ejecutar por sí mismo o en coordinación con otras entidades colaboradoras, recolectar, elaborar y publicar las estadísticas oficiales, salvo las expresamente asignadas a las otras entidades dependientes, establecer y mantener actualizado un inventario de las series estadísticas, actuar como órgano central de la información o de distribución de datos estadísticos oficiales, promover y supervisar la aplicación uniforme de métodos, procedimientos, definiciones, clasificaciones, normas técnicas para la ejecución de los programas estadísticos, establecer y mantener un registro centralizado de cuestionarios, formularios, instructivos y otros documentos, establecer y mantener un registro de los lugares poblados de la República, mantener en reuniones, seminarios, congresos, conferencias o cualquier otro evento de similar la naturaleza, tener acceso a todos los registros estadísticos. Buenas compañeros, mi nombre es Víctor Armando Valdez Lima y hoy les voy a hablar sobre el área económica del mapa de poderes. Para comenzar, tenemos por entendido que la economía es la ciencia que busca la manera de satisfacer las necesidades de la sociedad con recursos que son asignados y que son limitados. El área económica está conformado por los delegados del INE, de la Junta Monetaria, de la Contraloría General de Cuentas y los directivos de la SAT. El INE, o también Instituto Nacional de Estadística, es un organismo guatemalteco que se trata de un órgano con carácter de entidad estatal descentralizada, semiautónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones que tiendan al desarrollo de sus fines. El Instituto Nacional de Estadística también tiene como objetivo principal formular y realizar la política estadística nacional, así como planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Sistema Estadístico Nacional. La Junta Monetaria es la autoridad máxima del Banco de Guatemala. Esta ejerce la dirección suprema del Banco Central de la República. También se dice que la Junta Monetaria es un órgano constitucional que está establecido en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala y está regulada por la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. La Contraloría General de Cuentas es la institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos y en general en todos los intereses hacendarios de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas. Y por último, la SAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la encargada de la recaudación fiscal en Guatemala.
Hola, buenas tardes compañeros, licenciada. Mi nombre es Jessica Paola Cruz. A mí me tocó exponer sobre un mapa de poder. No es un organigrama, dista de ello pues su estructura usa análisis, busca la interpretación de la radiografía y la respuesta del por qué la Universidad de San Carlos participa activamente en las esferas de dirección del sector público, tanto descentralizado como autónomo de Guatemala. La USAC tiene características propias a nivel mundial, partiendo del hecho de ser la única universidad del mundo que posee iniciativa de ley, hasta ser una entidad autónoma que sienta Estado por las decisiones de sus representantes. En esta diapositiva podemos encontrar el mapa de poder de la Universidad de San Carlos de Guatemala. De manera general se detallan las instituciones ante las que posee representación o participación. De estas, sin duda, destaca delegados ante mesas de concertación y reconciliación nacional, delegados ante mesas de coyuntura, grupo G4, su incidencia en la postulación o designación de representantes ante órganos constitucionales, órganos de control, defensa de orden constitucional y órganos ordinarios. En esta diapositiva podemos encontrar el mapa de poder de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que podemos encontrar poder de sombra y petit comités. Estos se conforman de varios delegados, área económica, área ecológica educativa superior, área económica jurídica, infraestructuras, área de salud tecnológica y área jurídica y sector eléctrico. Esta es mi exposición, gracias.